Ya para finalizar el programa tendremos una entrevista realmente muy interesante con Jalil Bárcena, director del Instituto de Estudis Sufís de Barcelona, que es doctor en filología árabe con una tesis sobre Rumi. Y en este caso, además, nos va a presentar su nuevo libro, que aquí lo tenéis, Rumi, alquimista del corazón, maestro de derviches, que acaba de publicar con la editorial Herder. Así que, querido Jalil, bienvenido a La Vida es Bella. Un placer muy grande estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, es un total placer contar contigo y que nos presentes este libro que acabas de publicar, que además lo estoy leyendo. Tengo que decir que es una obra fascinante. También con tus conocimientos que quedan patentes, porque además eres experto con una tesis sobre Rumi. Sí. Bien, he dedicado buena parte de mi vida personal y también académica a la investigación sobre este autor tan importante, sobre su vida. De hecho, el libro es una biografía, pero al mismo tiempo también trato de ofrecer un poquito las claves interpretativas para navegar un poco a través de su poesía. Es un gran poeta y diríamos el libro aúna estos dos aspectos, su biografía, su vida, que realmente es fascinante, y al mismo tiempo también algunas claves para interpretar su poesía mística. Bueno, además es la primera biografía de Rumi escrita en lengua castellana. Sí, en lengua inglesa, en francés hay biografías muy interesantes sobre el autor, pero en lengua castellana siempre vamos un poquito con retraso, lamentablemente, tanto en la traducción directa desde el persa, en este caso él es un autor persa, o desde el árabe, siempre vamos con un poquito de retraso, y también íbamos con retraso respecto a su biografía, y sí, es la primera biografía escrita directamente en lengua castellana, es decir, no traducida del inglés o del francés. Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta que creo que es bastante compleja, dada la dimensión, ¿no?, del poeta y sabio sufí persa, Rumi. ¿Cómo lo definirías? Bueno, tú lo has dicho, Rafaela es un sabio y es un poeta, y los poetas siempre son aquellas personas que saben decirlo todo mejor, ¿no? Son aquellos que saben decirlo todo mejor, ¿no? En ese sentido es como decir, un celador o un custodio de la palabra con mayúsculas, ¿no? Pero aparte de sabio y de poeta, yo diría que es como una montaña, ¿no? La montaña, las montañas son, diríamos, ese esfuerzo que hace la naturaleza para que la tierra no se separe del cielo, ¿no? Las montañas están lo más alto y más cerquitas del cielo, ¿no? Podríamos decir que Rumi, en tanto que sabio, en tanto que maestro espiritual también, ¿por qué no decirlo?, es una montaña, es decir, es un sabio que nos recuerda, a la humanidad que existe algo más, que existe divinidad, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido son lo mejor los sabios de la humanidad. Son el recordatorio, por eso digo una montaña, el recordatorio para que la humanidad no se separe de la divinidad. Bueno, además, en este contexto, Rumi es un poeta del sufismo, ¿no? ¿Nos podrías dar algunas bases del sufismo? Sí, el sufismo es una vía espiritual nacida en el ámbito de la tradición islámica y fundamentalmente es una vía de conocimiento. Así como en otras tradiciones ha habido sendas espirituales de conocimiento espiritual, es decir, en definitiva, de contestar a las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad desde Atapuerca hasta hoy, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? Diríamos, la vida se acaba en nosotros únicamente, es decir, todas estas preguntas son las que él se ha planteado, y en ese sentido el tasawuf, que decimos técnicamente, el sufismo, es esto, es una vía de autoconocimiento. ¿Y cuáles serían las bases y sus principales prácticas y también enseñanzas? Las bases están muy ligadas, evidentemente, están ligadas a las prácticas espirituales islámicas, pero me atrevería a decir que el sufismo añade algo más, y añade, diríamos, la comprensión profunda de las formas.
la comprensión profunda de las formas religiosas, ¿no? Seguramente los grandes sabios del sufismo han entendido que la realidad de las cosas no se acaba en su apariencia o en sus formas, ¿no? Y en ese sentido seguramente pues, han profundizado en las prácticas fundamentales, ¿no? Que en definitiva son oración, son meditación, es ayuno también. Y al mismo tiempo los sabios del sufismo y Rumi en particular añaden quizás algo más, que es la dimensión de belleza, por lo tanto la dimensión artística también que la espiritualidad posee. Bueno, simplemente para comentar que yo suelo acabar mis conferencias, yo también soy profesora, y me encanta acabar mis seminarios con una frase del mensajero del Islam que habla sobre la trascendencia, ¿no? Y también quizás eso que has comentado, ¿no? Esta búsqueda de cómo podemos trascender, ¿no? Más allá de la materia. Sí, sí. Quien se conoce a sí mismo conoce la fuente. Quien se conoce a sí mismo, conoce su Señor, podríamos decir, ¿no? Quien se conoce a sí mismo, conoce la fuente del ser. En definitiva, esa es la búsqueda de estos sabios del sufismo, que son, en definitiva, también guías y maestros espirituales para las personas que siguen esta senda espiritual, pero yo me atrevería a decir también para toda la humanidad. En definitiva, el sabio cuando lo es de verdad, o el santo cuando lo es de verdad, lo es para todo el mundo. Es fascinante, qué mensaje tan necesario y sobre todo en el momento que vivimos actualmente. Sí, Jalil. Sí, él vivió en el siglo XIII, que fue un siglo atroz. No sé cómo la historia juzgará el siglo XX y XXI, porque realmente son siglos también de muchísima violencia, bombas atómicas, etcétera, etcétera. No sé cómo la historia juzgará nuestros siglos, pero ahora con la distancia que tenemos podemos decir que el siglo en el cual vivió Rumi fue un siglo también atroz, de una violencia muy grande. Él vio destrucción de ciudades, él fue también un exiliado, ¿no? Tuvo que marchar porque, diríamos, su ciudad fue arrasada completamente, pero a pesar de todo eso hay en él una semilla de esperanza. La vida es bella, en definitiva, la vida es bella, hay en él una semilla de esperanza, de amor, y ese mensaje es universal y vale hoy también, ¿no? En momentos tan dramáticos como los que se están viviendo en algunos lugares muy concretos que todos tenemos en la mente. Y tanto que sí. Hay un tema que a mí me ha parecido súper interesante, sobre todo en alguna ocasión que he podido estar en el desierto, que es ver a los derviches giróvagos. Giróvagos. En ese sentido, ¿qué representa sus bailes y que son además súper hipnóticos? Y además si lo ves en el desierto ya es algo realmente fascinante. Sí, bien, un derviche es un seguidor de la senda del sufismo. Sufí y derviche podríamos decir que es sinónimo, ¿no? Diríamos los seguidores, los amigos, los discípulos en cierta forma de nuestro autor, de Rumi, son los derviches giróvagos porque hay una particularidad en su escuela y efectivamente es esta danza circular, ¿no? Esta danza circular, que es una danza repetitiva, la repetición genera un hábito y el hábito es el que desencadena un estado, pero al mismo tiempo es una danza con dos características. Se gira de derecha a izquierda, es decir, en sentido al corazón. Por lo tanto, podríamos decir del plano exterior hacia el corazón, que también no solo es un órgano físico, sino que simbólicamente también como diríamos, es la fuente, ¿no? La fuente de nuestro ser, ¿no? Por lo tanto, tiene ese sentido diríamos, de invitación a descubrir qué es nuestro corazón y qué hay en nuestro corazón. Y al mismo tiempo también es una danza circular en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Como si el derviche que está girando quisiese remontarse en el tiempo, atrás, cuando en definitiva, diríamos, éramos vida aún no manifestada, ¿no? Y por decirlo así de alguna manera, cuando éramos parte o uno del creador o de la fuente del ser, ¿no? Por tanto, es una danza que invita a este recuerdo, ¿no? A adentrarse
en el corazón, como símbolo digamos, de interioridad, de mundo interior, y al mismo tiempo también de recordar en cierta forma de dónde venimos, recordar en definitiva que nos han regalado la vida, que nos la han regalado, que no nos hemos nacido, claro. Que no nos hemos nacido, que nos han nacido, ¿no? Recordar, diríamos, todo eso. Bueno, ya para finalizar, Jalil, ¿cuál es el mensaje principal de tu libro? Rumi, Alquimista del Corazón, Maestro de Derviches, publicado con la editorial Herder, que aquí lo tenéis. La editorial Herder, que ha hecho un trabajo magnífico. Los autores no somos nada sin los editores atrevidos que diríamos que apuestan por este tipo de obras, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco desde aquí a mi editora, a Herder Editorial, el trabajo que ha hecho, porque creo que ha quedado un libro digno, a la altura del personaje, ¿no? que se lo merece. Bien, el mensaje del libro es mostrar la vida fascinante de una persona que hace esto, un viaje a través del corazón, que recorre muchos paisajes interiores y que nos da, diríamos, pautas para que nosotros podamos hacer también ese tránsito a través de estos paisajes. Recuerdo que en el año 2007 la UNESCO declaró el Año Internacional Rumi, en conmemoración de su nacimiento, creo que era el 750 aniversario de su nacimiento. Por lo tanto, diríamos, hay instituciones internacionales que han reconocido y que reconocen, diríamos, que Rumi, como otros autores de otras tradiciones, es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio espiritual de la humanidad. El mensaje del libro es, por lo tanto, glosar esta vida y aprovechar, en cierta forma, ese patrimonio que tenemos. Bueno, te tengo que hacer una pregunta obligada, dada la situación actual que estamos viviendo. ¿Cómo crees que actuaría o que opinaría de alguna forma Rumi, viendo actualmente este mundo que estamos viviendo llenos de guerras, especialmente con tanto odio y desentendimiento entre judíos y árabes y esta fragmentación constante de nuestra realidad y del ser humano? Bueno, ya comentaba antes que él vivió en un siglo atroz también, el siglo XIII en Asia Central. Él nace en Asia Central, no es un siglo fácil, por todas las, diríamos, las invasiones de los mongoles que arrasan en ciudades completamente. Por lo tanto, la violencia y la violencia y la necedad humana, y en definitiva la violencia, diríamos, es una expresión extrema de la necedad e ignorancia humana. Él la vivió. Por lo tanto, diría hoy muy posiblemente lo mismo que dijo en su momento, ¿no? Mevlana Jalaluddin Rumi, su nombre, decía que la justicia es el fermento de la paz, que la justicia es el fermento de la paz. Por tanto, muy posiblemente, trabajando a favor de la justicia, estamos trabajando a favor de la paz. Y lo último que querría decir, él decía que toda guerra es un fracaso humano. Totalmente, un fracaso de la comunicación, del diálogo. Un fracaso humano, ¿no? Sí. Por lo tanto, diríamos, recuperar la humanidad es diríamos, mitigar toda situación de injusticia que desemboca en violencia, ¿no? Y nos enseña que no hay cambio sin cambiarse. Sin duda. Bueno, no hay cambio sin cambiarse. Un mensaje más que necesario, Jalil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encantaría volver a invitarte al programa, que podamos seguir profundizando acerca de tu libro también y acerca de esta filosofía y de esta parte poética, universal de Rumi. Simplemente ya para finalizar con el programa, pondremos una canción que se titula Shem y Ruuna, que es un poema del hijo de Rumi, utilizada para danzar. El primer verso del poema dice: mi cuerpo es una mariposa nocturna atraída por la llama de tu espíritu. ¿Qué significa esta canción para ti? Bueno, es un tema muy lindo, es un tema muy lindo, compuesto por el poema, compuesto por el hijo de
Rumi, que en cierta forma es su mejor intérprete, su cómplice, su discípulo principal, la persona que sistematiza también un poco el pensamiento de su papá. Y utiliza una imagen muy linda, y es la imagen de la llama de la vela encendida en la noche, y como una mariposa nocturna atraída por la luz, diríamos, ahí se lanza, ¿no? Lanza su vuelo y se extingue en esa luz, ¿no? Un poquito el danzar del derviche también es un anhelo, diríamos, un anhelo de extinción del, ¿cómo decir?, del yo fenoménico, del yo del pasaporte o del documento nacional de identidad. En definitiva, todo eso es muy accesorio, ¿no? El abandono de todo eso para descubrir realmente qué es uno, ¿no? Y el retorno a la fuente, sin duda. Y el retorno a la fuente, una fuente que es luz, como la llama, que es luz, que es fuego, y que es bella como la vida. Bueno, un auténtico placer, Jalil. Si te parece, te vuelvo a esperar en La vida es bella. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Bueno, queridos telespectadores, se nos ha pasado el programa volando. Necesitamos, yo creo, hacer 3 magazines a la semana. Ahí queda para Base TV en un futuro, sin duda. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros y simplemente recordad, la vida es bella y siempre vale la pena vivirla. Os espero la próxima semana.